A ver, imaginemos por un momento un producto financiero que se diseñó para una sola cosa: ser un refugio en mitad de la peor tormenta económica que te puedas imaginar. Pues bien, ese es el mundo de los hedge funds. Se venden como el escudo definitivo para nuestro dinero. Pero, ¿son de verdad el ancla que prometen ser o son más bien un espejismo carísimo? Vamos a verlo. 13 billones de dólares. Es que esta cifra no es solo un número, ¿eh? Es el valor de los ahorros, de las casas, de los sueños que se esfumaron, que se evaporaron, durante la crisis de 2008 solo en Estados Unidos. Fue un cataclismo financiero que dejó a millones de personas sin nada. Y es justo ahí, en ese escenario de pánico, donde surge una industria que prometía ser la solución. Y esa es, ni más ni menos, la industria de los hedge funds. Se presentaron como si fueran el arca de Noé en pleno diluvio financiero. Le prometían a los inversores un lugar seguro mientras todo lo demás, el resto del mercado, se hundía. La idea, en teoría, era sencillísima: proteger el capital, pasara lo que pasara. Pero claro, cuando la tormenta golpeó de verdad, ¿qué pasó? ¿Flotó el arca o hizo aguas? Entonces, la pregunta es obligada. Cuando el mercado se fue a pique, ¿cumplieron los hedge funds con esa promesa de protección? Bueno, pues los datos nos cuentan una historia bastante curiosa. Mirad, aquí se ve el contraste clarísimo en cifras. Mientras el mercado en general, el S&P 500, se desplomaba un dramático 57%, los hedge funds de media cayeron un 18%. A ver, a primera vista uno podría pensar, oye, pues funcionaron, ¿no? Pero claro, perder casi una quinta parte de la inversión no es lo que se dice estar a salvo. No era el refugio que prometieron. Y la historia, desde luego, no acaba aquí. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa da un giro que no te esperas. 11.600 millones de dólares. Esa es la cantidad que se llevaron a casa los 25 gestores de hedge funds mejor pagados en 2008. Sí, el mismo año en que sus clientes estaban perdiendo ese 18%. Esta imagen lo resume perfectamente. Por un lado tienes a los inversores perdiendo dinero y por el otro a los gestores ganando miles de millones. O sea, esta desconexión total nos obliga a preguntarnos: ¿para quién trabaja de verdad este modelo de negocio? Si los intereses no parecen estar alineados, ¿cómo es posible que los gestores ganen tanto, incluso cuando sus clientes no lo hacen? Bueno, pues la respuesta a cómo es posible que los gestores se forren incluso en años malos está en lo que podríamos llamar el precio de entrada, o sea, la famosa y la verdad muy controvertida estructura de comisiones que utilizan. Aquí lo tenemos. Este es el estándar, la regla de oro de la industria, el famoso 2 y 20. ¿Qué significa? Pues que te cobran un 2% sobre el total de tu capital todos los años, ganes o pierdas. Y además se llevan un 20% de cualquier beneficio que consigas. Suena simple, ¿verdad? Pues las implicaciones que tiene son enormes. Y aquí es donde la magia de las comisiones se vuelve un poco en contra del inversor. Fijaos en este ejemplo que es muy revelador. Un gestor maneja dos fondos. El fondo A gana 300 millones, así que el gestor se lleva su 20%, es decir, 60 millones. Genial. Pero ¿qué pasa? Que el fondo B pierde 100 millones. Para el inversor que tiene dinero en ambos, el beneficio total ha sido de 200 millones, ¿no? 300 menos 100. Sin embargo, ha pagado 60 millones en comisiones. Esto significa que en realidad ha pagado un 30% de sus ganancias reales, no un 20%. El gestor se lleva su parte de los éxitos, pero las pérdidas, esas no las comparte. Pero ojo, que la estructura de comisiones es solo la punta del iceberg. La industria tiene algunos trucos del oficio, vamos a llamarlos así. Una serie de prácticas bastante cuestionables que pueden inclinar la balanza todavía más a favor de los gestores y, claro, en detrimento de los inversores. Esta frase lo resume todo a la perfección. Cara gano yo, cruz pierdes tú. Se refiere a una asimetría fundamental en el juego. El gestor se lleva un buen trozo del pastel cuando las cosas van bien, pero cuando van mal, bueno, la pérdida es sobre todo para el inversor. Y hay una forma muy concreta en la que esto se lleva a la práctica. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Imaginemos que un fondo tiene un año malísimo y cae un 50%. Para que el gestor pueda volver a cobrar comisiones por éxito, tendría que generar una rentabilidad del 100%, solo para volver a donde estaba. Es una locura. Así que, en lugar de eso, ¿qué puede hacer? Pues muy fácil. Cierra el fondo. Los inversores se quedan con la pérdida, ya es definitiva, y el gestor, libre de esa carga, lanza un fondo nuevo y empieza de cero, listo para cobrar ese 20% a la primera de cambio que consiga una ganancia. Y la lista de trucos sigue, ¿eh? Existe una táctica que llaman sembrar la mina. Se crea un fondo pequeñito, privado, se le meten las mejores y más exclusivas oportunidades de inversión para generar un historial de rentabilidad que parece increíble. Y una vez que las cifras son espectaculares, lo abren al gran público para atraer millones.
Otra es la selección ventajosa. El gestor tiene una idea brillante, pero en lugar de meterla en el fondo principal de sus clientes, la reserva para un fondo VIP de la familia y amigos. Y los clientes normales, pues se quedan con las segundas mejores ideas. Viendo todas estas prácticas, uno podría pensar, vale, la solución es fácil, solo hay que invertir con los genios, con los más listos de la clase. Pero, ¿es eso de verdad una garantía? Vamos a ver la historia de LTCM, un fondo que demostró lo que pasa cuando los genios fracasan, y lo hacen a lo grande. LTCM era el fondo perfecto sobre el papel. Estaba dirigido por John Meriwether, una auténtica leyenda del trading, y tenía detrás las mentes de 2 premios Nobel, Robert Merton y Myron Scholes, o sea, un Dream Team en toda regla. Tenían inversores de primerísimo nivel, desde bancos centrales a grandes instituciones. Vamos, que parecía infalible. Y al principio, la verdad es que la fórmula parecía mágica. Rentabilidades anuales del 30, del 40%, una barbaridad. Pero en 1998 el sueño se convirtió en una pesadilla. Pequeños movimientos en los mercados que cualquier fondo normal hubiera aguantado sin problemas, en el caso del ETCM se convirtieron en un tsunami. En cuestión de semanas, repito, semanas, el 90% de su capital se había esfumado. El agujero era tan bestial que la propia Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que organizar un rescate para evitar que arrastrara a todo el sistema financiero con él. Y el culpable de todo esto, una sola palabra: apalancamiento. Para que nos hagamos una idea, es como apostar no solo con tu dinero, sino con 30 o incluso 100 veces más dinero prestado. Si ganas, las ganancias son estratosféricas. Pero si pierdes, aunque sea un poquito, las pérdidas se magnifican de una forma explosiva. Y eso fue lo que pasó. Un pequeño tropiezo se convirtió en un salto al vacío. Entonces, después de ver las comisiones, las prácticas dudosas y estos fracasos tan espectaculares, la pregunta final es inevitable. Con todo lo que sabemos, ¿de verdad tiene sentido invertir en un hedge fund? Hay varios desafíos clave, la verdad. El primero es el sesgo de supervivencia. Es importantísimo. Las bases de datos de rendimiento son voluntarias, así que los fondos que lo hacen mal y cierran simplemente desaparecen de las estadísticas. Esto infla artificialmente los resultados medios. Luego, está lo difícil que es investigar a fondo un fondo de estos. El caso Madoff lo demostró de sobra. Y por último, la ineficiencia fiscal de muchas de sus estrategias. Y claro, cuando ponemos todo esto al lado de una alternativa tan simple como un fondo indexado, la diferencia es abismal. Por un lado, tienes el laberinto de los hedge funds. Son complejos, son caros y son opacos. Y por el otro, el camino recto de los fondos indexados. Sencillos, de bajo coste y transparentes. Es la promesa de ganancias increíbles contra la certeza de la simplicidad. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, que en realidad es una pregunta. A menudo pensamos en invertir como en elegir acciones o bonos, pero elegir un hedge fund es, en sí mismo, una apuesta. No estás apostando a una empresa, estás apostando a una persona. Estás apostando a que has encontrado uno de esos poquísimos gestores geniales que de verdad puede batir al mercado de forma constante, y por un margen tan grande que justifique sus comisiones y sus riesgos. Y como hemos visto, encontrar a ese genio es una tarea extraordinariamente difícil.